obviamente la diputada Marisela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y presidenta de la Comisión de Salud en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y como ustedes saben, es una compañera feminista dentro del Partido de la Revolución Democrática, preocupada siempre por una visión de género integral, y obviamente esta conferencia tiene el objetivo de que en estos días en la Cámara de Diputados el tema principal que se está debatiendo pues en todos los lugares de esta Cámara pues es el presupuesto 2011, y obviamente nosotros preocupadas por esta situación. Hemos estado comentando al interior del grupo parlamentario del PRD, al interior de los diferentes partidos políticos, PRD, PT, Convergencia, PRI, PAN, que los presupuestos deben de ser orientados con perspectiva de género, en todo el presupuesto con una transversalidad de género. Y en esta visión, su servidora la semana pasada, presentamos un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados para que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo 2011 se consideren recursos para el fortalecimiento de los programas de derechos humanos, de equidad y género y de vinculación ciudadana en la Sedena. Este punto de acuerdo tiene la intención que obviamente el presupuesto de la Defensa Nacional en el ramo 07, desde el año 2008 hasta el 2011, ha obtenido un incremento importante, un incremento que desde nuestro punto de vista debe de ir enfocado hacia programas que vean perspectiva de género, sobre todo por el tema al que hablamos, que es defensa nacional, y que hemos visto que en todos los años pues no se le da la importancia a sensibilizar a quienes integran la Sedena en materia de género. Ellos, recordemos que todo lo que es defensa nacional tienen una importantísima labor y que tratan todos los días con mujeres también, pero que al interior de la propia defensa nacional existen mujeres y que se le debe de dar garantía también al interior. La Comisión de Defensa Nacional propuso el pasado 26 de octubre de este año a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública una ampliación por 13,200 millones de pesos para equipo, para parque vehicular y personal de batallón de operación urbana. Esta ampliación solamente tiene que ver para esto, y por eso nosotros estamos pidiendo que un presupuesto importante se destine para derechos humanos, capacitación y sensibilización. De la misma manera, la misma Comisión de Equidad y Género de esta Cámara de Diputados solicitó la ampliación de un recurso importante adicional para el programa A900, capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de género. Para que este programa contara, se está solicitando 200 millones de pesos para el año 2009 y se ha ido incrementando. La idea es que para este año 2011 quede con un presupuesto de 41 millones de pesos, que es defensa de derechos humanos, en el programa A017, con un aumento de 13.8%, y en el programa A900, capacitación y sensibilización para efectivos con perspectiva de género, que estos dos son los que más nos interesan a nosotros, con cerca de 104 mil millones de pesos, o sea, un 4.4%. Estos recursos, la idea es que sean ejercidos por la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Comunicación Social de la misma Defensa Nacional. Nosotros en el año 2009 se solicitaron 200 millones de pesos. Para este año estamos pidiendo que se puedan etiquetar de la ampliación presupuestal que ya han solicitado la Defensa Nacional, 400 millones de pesos de la siguiente manera: 100 millones de pesos para la unidad de vinculación ciudadana para el desempeño de sus actividades institucionales del programa, actividades de apoyo administrativos. Estos recursos podrían sustituirse
por la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional y que se fueran a la Dirección General de Derechos Humanos. También se solicitan 200 millones de pesos para intensificar las actividades del programa Capacitación y Sensibilización para Efectivos con Perspectiva de Género, y también 100 millones de pesos para intensificar las acciones del programa Derechos Humanos. Este es el planteamiento que estamos haciendo, que se está solicitando. Ya lo hemos platicado al interior de nuestro grupo parlamentario, lo ha retomado también la Comisión de Derechos Humanos del Partido Revolucionario Institucional, con la idea precisamente de ir sembrando la perspectiva de género dentro de la defensa nacional. Le doy el micrófono a la diputada Marisela Contreras para que también explique. Obviamente es un tema que ella ha trabajado desde hace bastante tiempo y se ha impulsado en la Asamblea Legislativa también. Pues muy buenos días. Agradezco a la diputada Leticia la invitación para acompañarla en esta conferencia de prensa y bueno, por supuesto también agradezco el acompañamiento que ella hace de estos temas desde hace mucho tiempo, y en particular el tema de la Secretaría de la Defensa Nacional para el presupuesto 2011, de manera específica pues destinados al tema de programa de capacitación y sensibilización para efectivos con perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos. Quizás valdría la pena recordar que en la pasada legislatura, estando una servidora en la presidencia de la Comisión de Equidad y Género, impulsamos la etiquetación y ampliación de los recursos para la igualdad en diversos ramos. Uno de esos logros fue que en instancias donde nunca se había atendido el tema de género, como es la Suprema Corte de Justicia, todo el Consejo de la Judicatura, entre otros, y entre estos también la Secretaría de la Defensa, como un hecho histórico, la asignación de los recursos que estaban tendientes a hablar sobre la promoción y respeto de los derechos humanos de las Fuerzas Armadas. Aquí pues se diseñaron programas, se ampliaron programas, todo esto con enfoque de género y enfoque de derechos humanos, que fue lo que se llamó la cultura de la paz. Este logro, que es histórico, y digo que no hay en ningún lugar del mundo una asignación de este tipo en ese sentido, pues se fue pionero. Decir que bueno, desde las organizaciones de los derechos humanos de la sociedad civil nacionales e internacionales pues reconocieron este esfuerzo que se hacía, porque también responde pues a una demanda que se ha venido haciendo desde el movimiento feminista, desde las diputadas que trabajamos estos temas en los diferentes espacios, y entonces en ese sentido se hacía necesario y se exigió la presencia de estos recursos en las Fuerzas Armadas. Como ustedes saben, pues nosotros como Partido de la Revolución Democrática estamos en contra del uso del ejército en la denominada lucha contra el narcotráfico, pues nos parece que este es un asunto de la policía, de los sectores, de otros sectores que tienen que ver con la seguridad, pero no el ejército. Sin embargo, pues está fuera y hemos tenido una serie de denuncias con respecto a la violación de los derechos humanos y de atentados contra las mujeres por algunos de los elementos del ejército. En ese sentido, pues decir que para nosotros es fundamental que el ejército, que además pues tiene una buena aceptación entre la ciudadanía, pues atiende estos temas que demeritan la labor que ellos pueden estar realizando. Hay casos pues que ustedes han conocido, como las mujeres indígenas de Oaxaca, doña Ernestina Asensio Rosario de Veracruz, en Chiapas, en fin, podríamos hacer como un recorrido de casos que han tenido pues una resonancia internacional, donde están involucrados elementos del ejército mexicano. Y entonces pues decir que se logró todo esto a partir de un trabajo muy puntual que hizo la exdiputada federal Marina Arbizu,
y que se retomó en la Comisión de Equidad en la 60ª legislatura, y entonces pues este tema de la capacitación y sensibilización para efectivos desde la perspectiva de género es algo que tiene que darse, y además pues desde la visión que nosotros tenemos, estos recursos ya habían sido regularizados en la Secretaría de la Defensa, y pues hoy encontramos que ellos mismos traen una disminución en estos espacios, ¿no? Prácticamente del 50%. En ese sentido, pues decir que es fundamental, porque además, bueno, está habiendo un aumento muy significativo de los recursos, ya lo planteó la diputada, están pidiendo una ampliación de los recursos que ellos ya tenían por 13,200 millones, que van a ser, pues, por allí cercanos, y entonces vemos que asignar 400 millones de pesos a esta tarea que tiene que ver con que en las acciones y las labores que realiza el Ejército, pues tengan esa sensibilidad del respeto de los derechos humanos, del respeto de las mujeres, de tener esta sensibilización desde la perspectiva de género. Entonces yo diría que, pues la verdad es que habla muy mal de la Secretaría de la Defensa, lo vemos como un retroceso, porque además se trabajó muchísimo con el secretario de la Defensa, ellos están por todo el país, y entonces prácticamente 400 millones de pesos estamos diciendo que no representa nada de su presupuesto, apenas como el 1% del presupuesto que ellos tienen, y entonces yo creo que sí se hace una exigencia que se reconsidere, y que de los recursos propios y además de estas ampliaciones tan exorbitantes pues se atiendan, porque tiene que ver con la capacitación de los efectivos, pero también con esta idea de la atención de las personas que sufren daños. Entonces eso es algo que nos parece que es fundamental, porque el Ejército tiene que sensibilizarse, tenemos que seguir siendo un ejemplo, tenemos que seguir siendo un paradigma, y además esto es un asunto que viste a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo creo que lo tendrían que estar viendo como por allí, no como un recurso que se gasta, sino como una inversión para sus integrantes, como una inversión para el mejoramiento de la visión de los derechos humanos de las Fuerzas Armadas. Y pues bueno, reitero el agradecimiento a la diputada Leti por invitarme a acompañarla a esta conferencia de prensa. Si tuvieran alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias.